Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Ustedes seguramente habrán escuchado esta ley de seguridad interior, toda una discusión respecto a qué papel tendría que tener el ejército. Esta ley fue aprobada la semana pasada. Es un tema central, yo creo, la seguridad. A mi juicio es el tema que más detiene la economía, es la seguridad, y la que mayor incertidumbre le plantea a la economía mexicana es la inseguridad. Sí, creo que es un tema que hay que hablar de él, pero hemos pensado no hablar desde la óptica de la Ley de Seguridad Interior, sino tratar de hacer un diagnóstico muy rápido de dónde estamos y qué se debería de hacer de cara a las campañas electorales respecto a seguridad. Y para eso hemos invitado a un consultor experto en este tema, ya nos ha acompañado y que nos va a hacer este diagnóstico. Eduardo Guerrero, ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, Carlos, encantado. A ver, Eduardo, la numeralia rápida. ¿Dónde estamos en materia de homicidios? Pues mira, regresamos a los niveles de homicidios de 2011, es decir, 24 homicidios por cada 100,000 habitantes. Luego llegamos a bajar hasta alrededor de 12 y estamos de vuelta en 22, ¿no? Ahora, como la población es mayor, el número total de muertos es Justamente. mayor. Por eso por eso es 22. Estamos a los mismos niveles de violencia, pero con una población mayor. O sea, en términos absolutos, ¿no? Tenemos más o menos el mismo número de muertos que en 2011, pero con una población mayor, por eso son 22, no 24. Por cada 100,000 habitantes. Así es. Ahora, el otro dato que se menciona mucho es que estamos en un ciclo de deterioro, o sea, cada vez hay más muertos. Así que la nueva administración, a diferencia de la de Peña Nieto, que ya le tocó como un ciclo de bajada del número de muertos, porque el pico estuvo en el 11, lo probable es que el pico sea en el 18 y que el 19 sea peor que el 18. O sea, la nueva administración va a tener un problemón en términos de seguridad enfrente. Sí, mira, yo vaticino un escenario de parálisis para el próximo año en materia de seguridad, porque Y básicamente muchos los políticos van a andar pues con la cabeza en otras cosas, ahora sí que en cómo ganan la elección y en su supervivencia política personal, ¿no? Entonces, este tema va a pasar a segundo plano. Obviamente, como es un tema tan importante, pues veremos propuestas de los candidatos, unas más finas que otras, espero. Y algo que está pasando, Carlos, importante, es que la violencia ahora ya no está concentrada en algunos pocos estados como antes. Antes eran como 4 los que estaban muy mal, ¿no? Sí, general, mira, la crisis empezó en el norte del país, luego se recorrió al centro del país y ahora está en el norte, en el centro y empieza a vibrar en el sur también. O sea, casi Entonces, todo el país. solamente con excepciones como Campeche, Yucatán, Aguascalientes y 2 estados más, las cosas andan tranquilas. La verdad es que la violencia está ya presente en todo el territorio nacional. Ahora, una explicación rápida. ¿Qué pasó en estos últimos 2 años y medio que se deterioró tanto la seguridad? Pues mira, son varios factores. Yo veo 2 especialmente importantes. Uno es el debilitamiento de la cúpula del cártel de Sinaloa, el rompimiento que hubo con el tema del arresto del Chapo y su extradición. Eso generó pugnas al interior muy fuertes que han sido aprovechadas por otra organización muy grande, que es el Cártel Jalisco Nueva Generación, para tratar de arrebatarle a esta organización de Sinaloa o Pacífico varios territorios o plazas donde opera. Entonces, ese es el caso, por ejemplo, de Colima, que ha aumentado muchísimo la violencia. Es en términos de homicidios por cada 100,000 habitantes el estado más violento hoy. Así es. Y por mucho. Así es. Es el caso también de la violencia que ha repuntado un poco en Sinaloa. Es el caso de Chihuahua. En fin, deben ser 7, 8 estados que están sufriendo las consecuencias de este enfrentamiento entre Sinaloa y Cártel Jalisco, que son organizaciones, Carlos, con presencia casi nacional, o sea, están en alrededor de 20 estados cada una de estas organizaciones, ¿no? Entonces, eso llevaría a pensar que una de ellas gana y se vuelve a tranquilizar. ¿Eso es lo que podríamos esperar? No, fíjate que México tiene un mercado oligopólico en términos de estructura económica. Eso? Significa que está poblado por grandes y pequeñas organizaciones. Las grandes tratan de absorber a las pequeñas de independizarse de las grandes, y es un continuo jaloneo, Carlos, que genera muchísima violencia en el país. Ahora, en el ciclo de bajada del 11 para acá,
se hicieron cosas, porque no se bajó solo, no fue una cosa como una epidemia que se va sola, se hicieron cosas. Y en estos estados del norte hubo policías, ¿Qué lecciones nos deja la caída del 11 y qué tan útiles sería para plantear una estrategia de cara al nuevo gobierno? Mira, las cosas empezaron a salir mejor para Calderón cuando concentró todas sus capacidades y esfuerzos en una sola organización criminal, que eran los Zetas. Y durante su último año y medio de gobierno trató de desmantelarla y casi lo logró. Se logró un año después con Peña, pero los Zetas pues prácticamente ya no existen. Existen facciones que formaron parte de los Zetas, células. Y cuando el gobierno concentra sus capacidades en una sola organización, en este caso era la más violenta, pues sí tiene un impacto importante, tiene capacidad para pues desaparecerla, ¿no? Destruirla. Y si manda el mensaje correcto al gobierno de que está atacando a esa organización por su grado de violencia, es muy posible que logre disuadir a las demás de que no crucen cierta línea, digamos, o que no cometan ciertos actos que el gobierno considere como intolerables, ¿no? Como el homicidio, como la extorsión. ¿Por qué ya no funciona esa estrategia? Pues mira, son varios. En primer lugar, tenemos un problema muy grave de parte de las autoridades porque no tienen incentivos, Carlos, para meterse en este asunto. Ni los gobernadores ni los alcaldes tienen, digamos, pues sí, una motivación para entrarle a esto. Ellos lo único que ven aquí son riesgos, tanto de carácter personal, ¿no? De integridad física de ellos, de su familia, de sus colaboradores. Y ven también políticamente un potencial fiasco. Se anuncian que van a luchar contra estas células. Ahora es curioso, ¿no? ¿No tendría que ser la inseguridad uno de los temas centrales de campaña? Sí, yo creo que va a ser central. ¿Tú crees que va a terminar siendo central? Yo creo, estoy seguro que va a ser central. En las encuestas los mexicanos están más preocupados hoy por la inseguridad que por cualquier otra cosa. Así es, por mucho. O sea, ya lo que le llevan al tema económico son 20 puntos. O sea, ya no es como antes que se iban el tema económico y la inseguridad. Así es, ¿no? Ahora, en los 5 minutos que tenemos, que es poco para un tema tan importante, ¿cuáles serían las pistas centrales que tú le recomendarías a los candidatos, todavía precandidatos en teoría, de cara a lo que será un debate, esperemos, fuerte, sólido, importante en términos de temas de seguridad? Mira, yo creo que un tema central tiene que ver el tema de la extorsión. Es un delito que está presente en todo el país, que se ha vuelto muy violento y que sin duda yo creo que es uno de los principales motores de violencia y que no ha sido atendido. Además, creo que es un delito que electoralmente sería muy rentable para los candidatos abordarlo y proponer soluciones, ¿no? Otro tema central que está generando muchísima violencia en el centro del país es el robo de combustible. Es un problema que se ha expandido rápidamente en los últimos 6, 7 años, que está ahorita fuera de control y que te genera muchísima base social, le genera mucha base social al crimen organizado. ¿Por qué? ¿Cuál es la naturaleza de este negocio que genera esa...? Pues mira, son mercados clandestinos en donde en recipientes de plástico, etcétera, familias enteras comercian con combustible robado a la orilla de la carretera, de muchas carreteras, unas, por cierto, muy cercanas al DF, como la de Puebla, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ahí mismo en Puebla, que quisieron enfrentar a los guachicoleros, como les llaman coloquialmente, pues las familias enteras salieron a defender a los criminales, ¿no? Esposas, mamás, niños, son comunidades enteras, ¿no? Es un tema muy delicado. Ahora, yo creo que, por ejemplo, en base a tecnología uno puede combatir de manera muy eficaz este crimen, ¿no? Con barreras físicas, con geolocalización de pipas, con sensores en los ductos. O sea, es un tema de tecnología. Y a ver, y el último tema que ha dado mucho ruido en los medios es el jefe de gobierno, ha sido quizá el que más ha sido más vocal respecto a ello, que es agarran al huachicolero o al que sea, y a los 3 días está en la cárcel porque hubo un problema técnico, no se le probó el caso, o es un crimen que no amerita prisión preventiva,
y no estamos como en Estados Unidos u otros lugares donde ese criminal en una segunda ocasión inmediatamente ya queda, aquí no queda el registro, nunca lo vuelven a encontrar. Tiene que ver con el nuevo sistema de justicia penal, este recrudecimiento del crimen en varios lugares y esta exasperación del ejército y otros, de que gente que ponen ante el Ministerio Público aparece en la calle a los X días. La verdad, no. Según mis datos, este problema lo traemos arrastrando desde hace muchos años y aunque ha habido algunos políticos que están tratando de utilizar la implementación del nuevo sistema como un factor que ha disparado los problemas en el país, yo no lo veo así. La impunidad, el problema de impunidad lo tenemos desde que explotó la guerra en 2008. Si vemos cómo se ha implementado en los estados el nuevo sistema y vemos las fechas de inicio, por ejemplo, muchas veces vemos que la violencia se desata mucho después del inicio o incluso antes de la implementación del sistema. No hay ningún tipo de relación con el nuevo sistema penal. Ni de causalidad ni de casualidad, por citar un clásico. Así es, así es. ¿Alguna última reflexión frente a nuestros auditores? Mira, el tema social, el tema de que muchos jóvenes son reclutados cotidianamente por el crimen. Ninguno ha propuesto un programa enfocado justamente en adolescentes y jóvenes adultos entre los 14 y los 18, 19. Entiendo, ¿no? En Ciudad Juárez se vio mucho. Así es, pero tuvieron que morir miles para que estos tipos de programas se implementaran. Y la verdad es que lo necesitamos en todo el país, ¿no? Una última cosa, Carlos, es no estamos muy conscientes en México de la potencia y de la fortaleza que tienen las organizaciones criminales. Son mucho más potentes que en cualquier país sudamericano, ¿no? Fernando Enrique Cardoso, una vez que lo vi, me decía: Eduardo, los capos brasileños juegan canicas frente a los capos mexicanos, ¿no? Es un tema seriosísimo y como sociedad no lo enfrentamos, vamos a tener entonces cada vez más problemas. Ojalá que las campañas sirvan para eso. Pues muchas gracias, Eduardo. Encantado, con todo gusto. Y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Primer Círculo. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo. Buenas noches.